Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Highlighter Podcast, el podcast donde Jesús es sobrerayado en todo el tema que estamos hablando. El día de hoy tengo el gran privilegio y el gozo a tener conmigo a una gran compañera de la iglesia Luz del Valle, a Berenice Garza. Berenice, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Eso, para que la gente que no te conoce, Berenice, ¿quién es Berenice? Bueno, hola a todos, me llamo Berenice, pero muchos me dicen Bere. Tengo 27 años y soy líder de jóvenes aquí en la iglesia Luz del Valle de las edades de 12 a 17 años. Y es un privilegio de estar aquí primeramente también y de poder tener el privilegio de poder hablar sobre este tema. Y para la gente que no nos conoce, yo y Vera trabajamos juntos. Ella tiene los jóvenes de menor de edad, se puede decir, y yo ya tengo los jóvenes de mayor edad, se puede decir, y trabajamos juntos en el liderazgo de los jóvenes, y por eso escogí a Vera para que me acompañara a hablar de esto. Pero antes de hablar del tema, siempre nos gusta dar un texto de qué es lo que vamos a estar hablando. Para dar el texto es de Mateo 18, del 12 al 14. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y uno de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encontrará, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extravieron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que si ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Pero siempre, como algo que yo tengo, me gusta hacer un rompehielos. Y le mandé esta pregunta a Bere. Bere, y te hago esta pregunta para el rompehielos. Si puedes comer con una persona, sea muerto o vivo, ¿quién sería y qué comerías? Bueno, fue una buena pregunta porque cuando me lo mandó, pues tenía que pensarlo bien, pero sentí en mi corazón de decir mi abuelita. Que en paz descanse, está con el Señor. Pero quisiera tener una cena con mi abuelita y que me hiciera tamales de hoja de plátano, que es una comida, pues un tamal tradicional de Guatemala. ¿Eso fue lo especial de ella o qué? Eso sí, sí. Y siempre cuando ella llegaba de Guatemala aquí a los Estados Unidos, siempre lo hacía. No importaba el día, no importaba la hora, ella lo hacía. Y eso es lo que yo quisiera tener de nuevo. Pero así están las de mi mamá. Pues también están bien ricas. Y yo iba a escoger a mi abuela, aunque no crees. ¿Me entiendes? Y estaba en escoger a mi abuela. Y ella está viva todavía. Y porque amo a mi abuela. Y es una mujer de Dios, ¿me entiendes? Pero pensándolo bien, me gustaría tener una cena con mi bisabuelo, el papá de mi abuela. Oh, wow. Y motivos porque los momentos que me recuerdo de él fueron que somos muy malos con él. ¿Me entiendes? Éramos niños chiquitos. Él estaba ya muy mayor. Ya estaba grande, estaba enfermo. Y como uno no sabe de la vida, pues muchas veces lo hicimos enojar por cualquier cosita. Pero me gustaría hablar con él de su pasado, de lo que él tiene. Porque, no sé, como a saber la historia de cómo él creció, pues. Sí, igualmente. Pues siempre me gustaba escuchar las historias de mi abuelita. Y pues yo quisiera estar de nuevo en esa posición de poder preguntarle cómo fue tu niñez, cómo hacías esto, cómo hacía el otro. Pues hay que arrancar con eso. El tema del día de hoy que queremos hablar con cada uno de ustedes, con los que están escuchando, es caminando a Jesús. No con Jesús, sino a Jesús. Porque creo que todos tenemos una ruta, se puede decir, o un camino muy diferente, pero podemos llegar a Jesús en todo momento. Claro, claro. Y quería hablar contigo con esto, Bere, y por eso te escogí para que seas mi ayudante en medio de porque tú naciste en el Evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Naciste o llegaste de chiquita a la iglesia? ¿Cómo fue? No, llegué a chiquita porque llegamos a la iglesia, creo que tenía 9 meses. Ok. Baby todavía. De un baby, sí. Sí. Ok. Y cuando llegaste a la iglesia, ¿cuántos años tuviste en la iglesia? La verdad, toda mi vida. Pues yo crecí aquí en la iglesia Luz del Valle.
donde primero fue Templo de la Cruz con los pastores salmerones y después ellos llegaron a hacer su propia iglesia, que fue Luz del Valle. Y de allí, pues, mis padres que se quedaron aquí en esta iglesia. Lamentablemente, por el trabajo de mi papá, nos teníamos que ir y nos fuimos para otra iglesia. Pero siempre he estado en la iglesia. Siempre. Pero llegó un momento donde te fuiste de la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Por cuántos años te fuiste de la iglesia? Me fui como... Porque fueron años, ¿no? Sí, fue como unos 5 años. ¿Y qué edad tenías? Tenía 19 años. So, desde los 9 meses que llegaste a la iglesia a los 19. Son 19 años después de conocer al Señor, de estar en la iglesia. Un día dijiste, ya no más. Exacto. Y, exactamente. Y me gustaría saber el por qué. ¿Qué fue ese ya no más? Bueno, durante mi vida, muchos conocen el testimonio de mi familia, pero mi mamá fue deportada cuando yo tenía 10 años. Y ¿Deportada en el sentido cómo? La policía de ICE, inmigratoria, llegó a la casa. Llegó a tu casa. Llegaron a la casa. So, tú miraste cómo se la llevaron. Y eso es lo que me marcó la vida. Wow. Porque vi cuando tocaron la puerta, vi cuando sacaron a mi mamá, vi cuando la pusieron adentro del Ben blanco y vi cuando le pusieron las esposas. Sí. Hasta la vi en la cárcel. Y después de ahí la vi de nuevo cuando estaba en Guatemala. Entonces a ella le tocó un proceso bien difícil. No solo para ella, pero nosotros también, porque mi papá pues nos tenía que criar y pues de una manera ni otra pues no teníamos opción. Y tenía que crecer de una edad bien chiquita. Pero por la gloria y honra del Señor, pues estoy aquí parada en pie, con fe. Eso, y amén. Estoy firme en Cristo. Amén. Pero durante ese proceso, pues agarré mucho rencor, mucho enojo. Estaba bien deprimida. Ya a los 16 años estaba ya deprimida. No lo sabía al tiempo. Pero ya cuando me vine para Hayward y tenía que ir al colegio, fui a un counselor y me dijeron que estaba deprimida. Y no lo sabía. Y me querían dar medicamento y todo. Pues yo me sentí sola. Y llegando a la iglesia, pues sentía que nadie me apoyaba. Yo me sentí como la extranjera. Así como y eso que ya te conocían aquí. Y eso sí que ya todos me conocían desde chiquita. Y aún así te sentiste como que todos estaban dando la espalda. Sí, sentía que no tenía el apoyo que yo buscaba. No el apoyo que necesitaba, sino que lo que yo estaba buscando. Porque a la misma vez mi hermano no estaba conmigo tampoco. Porque son dos, ¿verdad? Tú eres la mayor. Sí. Y tu hermano Alan, ¿verdad? Sí. Para que la gente que no conoce, ¿me entiendes? Sí, mi hermano tiene 24 años. Ya va para 25. Pero a ese tiempo mi hermano tenía 16 años. Y yo tenía 18. Y en ese tiempo, pues, él se fue para Los Ángeles para vivir con... Lo mandaron para Los Ángeles, ¿no? Porque fue diferente, ¿no? Sí, fue diferente porque no querían que él se quedara. Contigo. Sí. ¿Y no sabes la razón por qué o no? Era porque era mejor. Es lo que decían. Eso es lo que decían, que era mejor. ¿Tú crees que era mejor o no? La verdad... ¿Que los separaron a ustedes dos? En ese tiempo, no. Porque yo, de nuevo, me sentía bien sola. Y la única persona que yo tenía era mi hermano. Y me lo quitaron. Así lo sentía yo. Por eso yo tenía mucho enojo, tenía mucho rencor. Hasta me dio ansiedad. Sin saber me daba ataques de pánico. Y no entendía por qué. Pero es que yo no tenía el reconocimiento de que necesitaba pasar por todo esto para poder llegar hacia la meta, hacia esa victoria que Jesús ya tenía puesto. Claro. Sí. Y nadie espera pasar por eso, ¿me entiendes? Si tú le hablas creo que a mucha gente de la misma iglesia o hasta de diferentes iglesias de cómo llegaron a Jesús, creo que todos tienen una historia de qué contar de cómo llegamos a Jesús, ¿me entiendes? Sí. Y por eso quería invitarte el día de hoy para que hablaras de este tema, porque yo sí siento que a lo que tú viviste y a lo que yo viví, siempre hay un camino para poder llegar hacia Jesús. Amén, sí. Siento que pase lo que pase en nuestras vidas,
siempre se va a abrir un momento donde podemos llegar a la vida de Jesús. Es cierto. ¿Y tú cuándo lo encontraste eso? Porque te saliste de la iglesia por 6 años, ¿no? 5 años, ok. Y en esos 5 años, yo sé, porque pues como vamos a la misma iglesia, pero yo cuando llegué, ¿ya estabas en la iglesia tú o no? Cuando yo llegué aquí o no? Pues yo llegué de nuevo a Luz del Valle en el 2022. No, pues yo no sé qué año llegué. Yo nomás sé que fueron hace 3 años. Bueno, sí, llegué de regreso a Luz del Valle hace 2 años y medio. So, ya estaba en la iglesia yo entonces. Yo creo que sí. Ajá. Ya no me recuerdo nada, pero... pero yo me recuerdo que una vez que llegaste, creo que te presentaron o que iban a orar por ti en la iglesia y caminaste enfrente y dijeron, o no sé si tú fuiste la que dijiste, tenían una foto de mí en un cuadro de atrás. Sí, que para todos los hijos que se han ido de la iglesia. Creo que era algo así, ¿no? Sí, y era yo. Y le dijiste, pastora, y creo que tienen que quitar mi foto porque sigo estando allí. ¿Me entiendes? Sí, era cierto. Yo sabía que una iglesia estaba orando por ti. Sí. En ese tiempo, pues, yo había recién llegado a la iglesia de nuevo. Y yo fui a un retiro de sanidad interior. Y eso fue donde yo totalmente solté todo lo que tenía y hasta además un cargo que yo ni sabía que tenía. Y era un peso que cuando yo solté todo, se lo rendí a Jesús en su presencia, sentí que como aliviada. Y sentía como que, wow, ahora sí puedo caminar, ahora sí puedo trabajar en lo que Dios quiere conmigo, hacer conmigo. Puedo orar como la manera que Dios tiene para mí, o quiere que yo ore. Y ese sentido de poder rendir todo es un acto de obediencia a lo que Dios quiere, especialmente para los hijos pródigos. Y me asombra tu historia, ¿me entiendes? Porque creo que cada quien tiene su historia, ¿me entiendes? Y lo que queremos hablar el día de hoy es eso, que hay muchas maneras de cómo podemos llegar a Jesús. No nomás porque estás pasando por una necesidad, por algo difícil en tu vida, o ya sientes que ya no quieres vivir, en pocas palabras, ¿me entiendes? Por los problemas que están viniendo. Aún así, en ese camino puedes encontrar a Jesús. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Y yo tengo una historia diferente. Yo no tengo la educación. Yo me gradué de la escuela, de la prepa, con un D, que se viene siendo un 5, un 6, ¿me entiendes? No, apenas, como dicen en México, a panzazos pasé, ¿me entiendes? No tengo una educación. Fui al colegio y no lo terminé. ¿Me entiendes? Me quedé con una deuda del colegio. En el mundo soy un fracasador. ¿Me entiendes? No tengo sentido, no tengo educación. La gente no me ve bien, se puede decir, por mi manera de cómo estoy. ¿Me entiendes? Y aún así, drogadicto, adicto a la pornografía, pude encontrar a Jesús. Eso es una cosa maravillosa de poder reconocer que en momentos tan difíciles, en lo más bajo que nosotros estemos, Dios siempre ha estado ahí. He estado ahí. Siempre. Y toma de nosotros de encontrar a Él. Porque Él ya está tocando la puerta. Claro. Y solo es de nosotros abrir esa puerta. Y eso es lo que yo no quería hacer. Yo no quería abrir esa puerta porque yo estaba bien herida. Y con todo el proceso que yo había pasado, pues a los 19 años, yo ya tenía la mentalidad de soy adulta y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y pues en eso mismo también es un testimonio para los jóvenes. Claro que sí. No solamente para los jóvenes, para gente que a lo mejor está viviendo lo que tú viviste, ¿me entiendes? Sí. Bueno, obviamente, pues una situación de una familia dividida no es fácil. Claro. Especialmente cuando tú tienes esa expectativa que tu familia estará junta
por siempre. Ujú. Pero en mi caso, pues me separaron de mi madre, después me separaron de mi padre y después se separaron de mi hermano. De tu hermano, ajá. Y es como que... Pura separación por todos lados, ¿me entiendes? Sí, fue una división que no lo esperaba. Ajá, claro. Y yo estaba enojada con Dios. Ajá. Eso fue la realidad. So, sí estabas enojada con él. Sí, yo estaba enojada con Dios porque yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no he hecho nada? Ah, ok. ¿Por qué mi familia está pasando por esto si nosotros vamos a la iglesia? Si nosotros te servimos. Ajá. ¿Por qué? Es el por qué. Y yo siempre estaba en esa mentalidad de por qué y por qué y por qué. Y de ese punto es cuando me fui. Porque yo ya no quería nada, no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de la iglesia. Quería cortar toda relación con personas aquí de la iglesia también. La única persona que yo tenía conexión fue mi amiga Katy. Oh, okay. Porque ella siempre me mandaba mensaje en de vez en cuando. Y ¿Para motivarte o te mandaban nomás para mirar cómo estabas y todo eso? ¿O nomás cómo? para saber cómo estaba. Ajá. Y ella siempre me mandaba mensaje. Ajá. Pero otra vez, vuelvo a lo mismo. No quería una relación con personas que iban a la iglesia. Hasta un punto, a los 21, 22 años, yo ya tenía los pensamientos de Dios no existe. Wow. So, de conocer a Dios completamente. A los 9 meses se puede decir. Me imagino que te presentaron en ese tiempo. Es lo, claro. Es lo que me imagino, ¿no? Y estar en esos caminos por 19 años en la iglesia a llegar a un punto de creer que Dios realmente no existe. Fue un punto, pues, que yo otra vez con ese enojo, con ese rencor, con toda la ansiedad que yo tenía, que yo sentía que estaba lo más bajo, decía, Señor, si yo estoy pasando por esto, entonces tú no eres real. Y no quiero creer en ti. Y en ese tiempo yo estaba bien agarrada de esa idea de ser atea. Porque esa es la realidad de no creer en Dios. Yeah, claro. Es ser ateo. Y pues le doy gracias a Dios que me cambió la mente. Amén. Porque tuve mi encuentro con Jesús de nuevo en el 2021. Ok. ¿Y dónde fue donde tuviste ese encuentro? Fue en otra iglesia. ¿En otra iglesia? En otra iglesia. Pero sabes que esa iglesia fue una puente para mí para poder regresar a mi casa. A casa, nuevamente. Wow. Y ese encuentro nunca se me olvida. Porque yo llegué solo porque mi tía me invitó. Okay. Mi tía me dijo, vamos a hacer pupusas si quieres llegar. Dije, ok, está bien. Por las pupusas voy, con eso. Por las pupusas voy. Dije, sí. Y pues me recuerdo que tenía una pantalón de mezclilla y me puse una blusa. Y me había peinado y todo eso. Porque ella sí me dijo que había una célula. Pero me dijo, va a haber pupusas. Entonces lo que me está motivando más fue las pupusas. Claro. Pero de ahí llegando, pues cantaron los coritos, leyeron la Biblia. ¿Era una célula o era una iglesia? Célula. Son una casa, un hogar, ok. Sí, era en un hogar. Y era en la casa de mi tía. Okay. Y pues llegando, estaban orando para cerrar la célula. Y cuando tuve mi encuentro, fue como que me dio energía. Pero en ese momento no sabía qué es lo que estaba pasando porque mi cuerpo empezó a temblar. Y después de ahí empecé a hablar en lenguas. Okay. Y dije, pues yo, bien... ¿Qué está pasando? como que, ¿qué está pasando? Y eso fue mi encuentro porque en ese momento dije, Señor, ya ahora entiendo el amor que tú tienes para mí. Amén. Aunque yo me he desviado y fue por 5 años y estaba enojada, hasta te rechacé. Wow. Yo finalmente ahora sí entiendo el amor que tú tienes para mí. Amén. Y eso es impactante. Oh, sí. ¿Me entiendes? Eso cambia la vida de todos, ¿me entiendes? Porque a lo que estamos leyendo ahorita, podemos ver muchos ejemplos en la palabra donde mucha gente
llega a Jesús, es cierto, ¿me entiendes? Mucha gente. El joven rico llegó a Jesús. Mucha gente quiso caminar y llegar con Jesús, ¿me entiendes? Sí. Hasta unos discípulos querían llegar con Jesús y Jesús les dijo, yo no los conozco, apártense de mí, no sé quiénes son. ¿Me entiendes? Sí. Y aún así, también muestra a gente como tú y yo, que no queríamos nada de Dios. No estábamos buscando de Dios, porque yo no estaba buscando de Dios. Yo no un día no me desperté y dije, quiero buscar de Jesús. Nunca, jamás. Era un drogadicto, adicto a la pornografía. Mis padres divorciados, los tuyos te los quitaron y a mí, por decisión, decidieron a separarse. ¿Me entiendes? Eso afectó a mi hermano, a mi hermano mayor, a mí, mi hermana menor. Tanto que nos metimos con amigos pandilleros, ¿no? Y no estábamos viviendo una vida bien. Y así como vemos la vida de Pedro en la palabra de Dios, que conociendo a Jesús, y te comparo con Pedro a veces, Bere, porque conoció a Jesús Pedro, traicionó a Jesús, lo negó 3 veces. Sí. Y aún así, Jesús dijo, el ministerio de Pedro no se ha terminado todavía. Y antes de subir otra vez a la gloria, tuvo un encuentro con Pedro y es el famoso encuentro que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y allí nuevamente se reconcilió con Jesús nuevamente. Es bien bonito. Y cada camino que estamos viviendo, el tuyo y el mío, a lo mejor no vinimos hacia Jesús por una necesidad, por un problema, pero como leímos en Mateo, Cristo vino a nosotros y abrió un camino en medio de un mundo de pecado, en medio de un camino de pecado, en un camino de tu soledad, de mi adicción, tu ansiedad, mi tristeza, tu dolor, mi dolor. Y aún así abre el camino Él para decirnos, Bere, Adán, te tengo un propósito contigo. Y eso me asombra a mirar que eso es lo que Cristo quiere hacer con sus hijos el día de hoy. Sí, y pues yo con ese encuentro le dije a Dios, y es algo chistoso, pues yo siempre me río cuando me recuerdo de esto, porque cuando tuve mi encuentro de nuevo con Jesús, serví en esa iglesia, estaba en esa iglesia por 6 meses. Y yo le dije al Señor, si me voy de aquí, de esta iglesia, ya no seré cristiana. Porque yo tenía esa mentalidad, porque todavía estaba herida por lo que yo pasé en el proceso y no quería recordar de ese dolor porque yo estaba aquí en esta iglesia. Y no quería recordar ese dolor. Entonces yo siempre decía, Dios, si yo me voy de esta iglesia, ya no seré cristiana. Wow. Pero por eso digo, es algo chistoso. Porque Dios tenía otros planes. Dios dijo, está bien, esos son tus pensamientos, pero no te preocupes. Yo sé lo que voy a hacer contigo, ¿me entiendes? Sí. Y creo que atrás de todo eso es porque había gente orando por nosotros. Yo llegué a los pies de Cristo y yo estoy 100% seguro que fueron por las oraciones de mi mamá. Y así lo mismo por mí también. ¿Me entiendes? Porque mi mamá siempre me decía, cuando yo estaba en el mundo, mi mamá siempre me decía, estoy orando por ti. Amén. Pero en ese tiempo, pues yo estaba que... no me importa. Whatever, como que no me importa. Pues sigue orando, ¿me entiendes? Tú hagas lo que tú quieras, yo voy a seguir lo que yo estoy haciendo y lo que me da la gana. Claro. Pero ya cuando regresé a Luz del Valle y mi mamá... me recuerdo que llegué y fue el primer servicio del 2022, el primer servicio del año. Yo llegué y me sentí bien, me sentí como fortalecida, me recibieron con tanto amor, me decían, Berenice, regresaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y todo eso. Y me recuerdo que hablé con los pastores y le dije a la pastora, le dije... en inglés le dije, I'm back, diciendo que ya regresé. Y me dice, ¿de verdad? Le dije, sí. Y me recuerdo que ella me dio un abrazo, pero eso fue como un abrazo de Jesús. Que Jesús estaba dando ese abrazo diciendo, bienvenida, hija. Sí, y fue como que
ya al final, ahora sí puedo descansar. Amén. Ahora sí puedo trabajar para el reino de Dios. Amén. Amén. Y estaba con esa meta Ujú. de que quiero servir a Jesús en lo que Él quiere poner. Wow. O yo quiero servirle a Jesús con un corazón tan humilde, tan dispuesto. Agradecido. Y yo quiero que otros puedan ver que con las oraciones todo se puede. Amén. Amén. Porque todo eso es nuestra fortaleza. Porque a mí fue una oración de mi mamá. Me miraba tirado en el sofá o en la cama. Llegaba bien noche. Llegaba marihuano, tomado. Ella decía, no, mis hijos no hacen nada, pero yo creo que era porque la mamá a veces no quiere saber que sus hijos están haciendo cosas malas, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Y ella decía, no, mis hijos no, mis hijos no, mis hijos no. Pero cuando nos miraba, me imagino que ella a lo mejor se pensaba o tenía miedo de pensar que estábamos en cosas malas. Y aún así, ella llegaba cuando nosotros estábamos dormidos y nos ungía con aceite y nos decía, yo no sabía las oraciones porque estaba bien dormido, ¿me entiendes? Y más con droga en mi sistema. Y decía, este es tu predicador. Wow. Este es tu siervo. Y a mi hermana, ella es tu servidora. 3 años orando. Qué lindo. Y mi familia decía que nunca nos íbamos a levantar nosotros, que eran como si nosotros éramos borrachos, drogadictos, perdidos al mundo. Y le decían a mi mamá, ¿quién va a salvar a tus hijos? ¿Quién? ¿Y quién nos salvó? Jesucristo. Jesucristo. Y eso es lo más lindo de saber que nuestras madres, ellas saben lo que es mejor para nosotros. Amén. Porque yo tengo ese testimonio y mi mamá sabe. Si estás mirando, hermana, tú sabes. Ya sabes. Que igualmente, ama, si tú también estás mirando, tú ya sabes, ama. Pues yo siempre le digo algo a mi mamá. Pues mi mamá es una mujer grande, usada por Dios. Y a Dios siempre tiene ese corazón. Amén. Y a mi mamá siempre Dios le revela muchas cosas en lo profético, en visiones, en sueños. Y siempre cuando yo tengo algo y ella me dice, a veces yo estoy, no te preocupes. O, no, yo lo voy a hacer, yo lo quiero intentar. Es por alguna razón que te lo está diciendo. Es por una razón, sí. Amén. Por eso, las madres saben todo. Pues Bere, para ya terminar un poco, ya ir bajando el avión, una pregunta que sí quiero hacer es, ¿cuáles son los primeros pasos para poder llegar a Jesús nuevamente? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, lo primero es de reconocer que nosotros todos fallamos. Amén. No importa el pecado que tú has hecho, porque nosotros todos somos pecadores. Y no hay un pecado que es igual que otro. Todo está igual. Amén. Pero lo primero es de reconocer que aunque tú has fallado, Dios está ahí. Amén. Y te Así está es. tocando la puerta. Así es. Lo primero que tienes que hacer es pedir perdón a Dios. Pedirle a Jesús que te perdona por todo lo que has hecho. Y también tener un corazón humilde. Amén. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios, Amén. tenemos que tener un corazón humilde y Amén. saber que Dios nos va a respaldar. Amén. Y Él nos va a llenar y nos va a bendecir. Amén. Pero el primer paso es de pedir perdón. Amén. Porque no podemos dejar que nuestros corazones sean atados y poner nuestros corazones en una caja que no se puede abrir. Deja que el Señor te toque el corazón. Amén. Deja que te llene. Y vas a ver que cuando tú tomas ese primer paso hacia Jesús, caminando con Él, todo saldrá a lo maravilloso que tú no sabes. Amén. Y si estás mirando este video y a lo mejor dices, pues yo a lo mejor me identifico con Bere, que estaba en la iglesia y ya no estoy, o me identifico con Adán, que quiero buscar de Dios porque estoy en un problema, pues este mensaje es para ti y queremos que sepas que Jesús es real. Lo puedes aceptar en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y cuando lo tienes a Él y confías tu vida completamente a Él, las cosas cambian. Tu manera de pensar cambia, tu manera de mirar las cosas cambia, la manera de mirar la vida cambia completamente. Cierto. Y
el bonus o el bono es que vas a estar libre. Amén. Yeah. Y ese sentido de libertad, no hay comparación a otra cosa. Amén. No hay. Yo como le digo a todos, yo no cambiaría mi pasado ni una cosa, porque eso me hizo encontrar a Jesús. Y aquí lo mismo. Yo no cambiaría nada. Yo sufriría lo que tengo que sufrir otra vez. Sufriría el divorcio de mis padres nuevamente, el odio, el rechazo de mi papá, todo lo que viví, sufrirlo y orar otra vez, ¿me entiendes? Para poder llegar a Jesús otra vez, porque es la mejor decisión que he tomado. Sí, wow, ya. Y aquí lo mismo, pues, si yo pudiera regresar a ese tiempo y mirar como una película todo lo que he pasado, yo no cambiaría nada tampoco. Amén. Porque eso fue lo que pudo moldear mi carácter, mi personalidad y quién soy hoy por Jesucristo. Amén. Y termino con esta oración. Me gustaría que, si es que tú estás batallando con esto, recuerda que no importa el camino que estás tomando, puedes llegar a Jesús. Puedes cambiar ese destino y esa ruta para llegar a Jesús. Y si tú crees que es muy difícil, pues te tengo buena noticia. Lo que acabamos de leer en el texto del día de hoy es de que muchas veces hasta Cristo te viene a buscar a ti. Si tú de repente escogiste este video para mirarlo, sepa que es porque Cristo te está llamando a ti, porque tiene un propósito para ti. Y me gustaría orar para cerrar, para que puedas saber que Cristo te ama. Y si quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador, repite solamente esta oración tan simple conmigo. Decirle, Señor, yo te doy las gracias por este mensaje. Te recibo en mi corazón. Cámbiame. Muéstrame lo que es ser feliz y libre verdaderamente, Señor. Sí, Señor. Así como lo hiciste con Berenice, con Adán. Y te pido, Señor, que llegues a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Gracias te doy. Amén. Y si tú hiciste esa oración, sepa que Cristo te ama. Te mandamos un abrazo. Y como mencionamos, las oraciones de la gente hace mucho. Yo y Bere y la Iglesia Luz del Valle está orando por ti. No te quedes por vencido. Cristo está contigo. Cristo te ama. Y esfuérzate en el Señor. Que tú puedes, porque te amamos y hay una iglesia que te ama. Dios me los bendiga. Solo quería agregar una cosa. No tengas miedo. Eso. Porque yo sé qué es lo que tener miedo en hacer eso, algo que no está en tu zona de confort. Pero no tengas miedo, porque esos son espíritus que no pertenecen a ti. Amén. Entonces, ora por ese miedo, ora por esa ansiedad. Amén. Y tenga esa mentalidad de que Dios ya tiene tu victoria y que Dios ya tiene todo lo que necesitas. Amén. Y si ocupas oración, manda un mensaje a esta página, en los comentarios de YouTube. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube. Pon tu necesidad de oración ahí. Créeme que alguien de nuestro equipo lo va a ver y va a estar orando por ti, y hasta te vamos a responder para dejarte saber que estamos orando por ti. No estás solo en esto. Camina hacia Jesús. Y si ya estás caminando en el camino de Jesús, sigue caminando, que la victoria es tuya. Amen. Te amamos. Yahweh Mystic Collective te ama. Highlighter Podcast te ama. Yo y Bere te amamos. Yes. Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Dios me los bendiga.